Estando ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, comenzando en el primer versículo, dice así: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el intento, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El versículo 7 dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Favor de tomar asiento. No he hecho esto en mucho tiempo. Miramos alrededor y a mí me encanta. Yo miro la congregación de aquí arriba, los miro a ustedes cuando están despiertos, cuando se están sonriendo, cuando se están cabeceando, ¿no? Se ve todo, pero no voy a apuntar dedos, no, nada más he hecho ojo, pero no, y ahí viene el codo, pero me encanta verlos. ¿Por qué? Porque miro el gozo de Cristo en sus vidas. Dios me ha dado el privilegio de cuando enseño la palabra de Dios, ustedes están respondiendo. Hasta puedo decir que se ve cuando el foquito se les prende, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bendición! Pero en esta mañana, fíjate, estamos y son 6 estudios que hemos visto acerca de Dios es el creador del matrimonio. Y el matrimonio, mayoría de nosotros vamos a estar casados. Mayoría de nosotros. Algunos van a tener el don de celibato. Y no hay nada mal en eso. Pero en esta mañana, como es el último estudio, lo único que quiero hacer en esta mañana es, primeramente, ¿quién son los recién casados? ¿Alguien está recién casado en la congregación? ¿No? Menos, mira ahí, qué bendición. Qué bendición. 10 años. 10 años juntos casados. ¿Nadie? ¿Más? 20. 20. Allá está uno, pero no. 2. 30 años. Ahora sí ya comienzan a levantar manos. 35. 40. ¡Wow! 45. 50 o más. Mira nomás. Increíble el ejemplo y la sabiduría que existe aquí en nuestra congregación. Si tienes problemas, fíjate, hay matrimonios en nuestra congregación. ¿Con quién podemos ir? Hemos pasado por tormentas muy difíciles y grandes. El enemigo siempre quiere destruir el hogar y eso es el punto y el énfasis que le ha puesto a estos estudios. ¿Para qué? Para fortalecer el hogar. Ahora, aquí, fíjate, se me hace increíble que tenemos más información hoy en día sobre el sexo y el matrimonio que cualquier otro tiempo en toda la historia de la humanidad. Y tener esta información, uno diría, nos debería de ayudar. Pero tenemos más problemas en los matrimonios y resultan en problemas, esos problemas, y nos llevan a punto de divorcio. No es lo suficiente decir que el Señor está en estos hogares, porque el porcentaje de divorcio
y lo voy a decir de esta manera, de la gente que clama ser creyentes, cristianos, casi es igual a los que no creen, al incrédulo. 45% es ese número. De los que se declaran ser cristianos, llegan a divorcio. Es casi 1 en 2 matrimonios. Muchos matrimonios cristianos están fallando. Y para tener un buen matrimonio, verdaderamente tenemos que trabajar mutuamente. Tenemos que poner un esfuerzo. Y muchos tienen el concepto y la idea, pues yo pongo mi 50% y ella pone su 50%. Están equivocados. Debe ser 100% y 100%. ¿Por qué? Porque si solamente estás poniendo 50% de esfuerzo en tu matrimonio, ¿qué estás haciendo con el otro 50%? ¿En qué se te está yendo ese tiempo? Y ahora ponemos otro problema en esta situación para hacer las circunstancias más difíciles en un matrimonio. Aquí vemos que Pedro habla a las esposas que tienen esposos que no creen. En esta sección nos da instrucciones cómo ganar al esposo que no cree o es desobediente. Porque a veces son creyentes, pero no se están sometiendo a la voluntad de Dios. Y luego después habla con los esposos que son creyentes. Pero fíjate, es importante captar las instrucciones que Pablo nos deja aquí en este pasaje. Nos ayudará para tener un buen matrimonio y estar contentos en el Señor. Fíjate, vemos primeramente el ejemplo de Cristo. Si regresan al capítulo anterior, capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 21 al 25 del capítulo 2, fíjate cómo dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Y pueden subrayar ahí, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigas este ejemplo, para que sigas sus pisadas, para que podamos seguir como Cristo caminó en este mundo. El cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amanezaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora somos creyentes. Nuestra conducta debe de ser diferente. Y tenemos este ejemplo que Cristo nos dejó. Y es la razón que Pedro ahora comienza aquí el capítulo 3, el versículo 1, dice en la primera parte: asimismo vosotras mujeres. Y luego si te fijas en el versículo 7, vosotros maridos igualmente. Es una referencia al ejemplo que Jesús nos demostró en el segundo capítulo que acabamos de leer. Él es nuestro ejemplo. Amén. El ejemplo que Jesús nos dejó es que Él, siendo, fíjate, Cristo, Jesús, Él se sometió y fue obediente a la palabra, a la voluntad del Padre. Y este es el mismo ejemplo que un marido y una esposa deben de hacer. Deben de someterse y obedecer. Mucho de lo que aprendemos o en la manera que aprendemos es a través de lo que vemos y lo que imitamos. Por eso les pedí que levantaran sus manos, porque tenemos muchos buenos ejemplos aquí en nuestra congregación de un matrimonio cristiano. Cuando tenemos buenos ejemplos alrededor de nosotros y los imitamos, te voy a decir, nos hacemos mejores personas, nos hacemos mejores cristianos, porque tenemos a quién imitar. Esta es la razón que aún Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. Fíjate, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imítame como yo imito a Cristo, como sigo a Cristo. Es lo que nos está diciendo. Pero cuando imitamos a los malos ejemplos, sabemos que va a afectar a nuestras vidas y no en una buena manera. Lo que cae en cuestión es nuestro carácter. Y te voy a decir, no hay falta de malos ejemplos hoy en día. Muchos tratan de imitar las relaciones ¿de qué? De las estrellas, de los actores, artistas, músicos, atletas, la telenovela. Tratan de imitar. Y uno oye que fulanito de tal está con esta, salió con la otra y que esto. Y al fin ya salieron en divorcio. La vida no es una telenovela, eso es falso. Y esos ejemplos que tenemos mundanos no son los mejores ejemplos para nosotros como cristianos. Te voy a decir, cuando un matrimonio usa estas relaciones o matrimonios como un ejemplo, siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque los varones desean que sus esposas se miren como esas actrices. Las mujeres que los varones se miren y se comporten como los actores. Es imposible, es falso, no es la realidad. Pero entiende este punto aquí. Cuando una pareja comienza a imitar a Cristo Jesús, en someterse y obedecer la voluntad de Dios, habrá paz y amor en el hogar. En imitar a Cristo Jesús. Cuando pedimos, quiero ser más como Él y menos como yo. Ese ego, el yo, se tiene que hacer a un lado. Pedro, fíjate, les dio a las mujeres el ejemplo de Sara. ¿Para qué? Para que la imitaran. Sara no era perfecta, pero era y es un buen ejemplo. Ella fue una buena ayudante para Abraham. Ayuda idónea. Cuando Dios nos dio nuestras esposas, fue específicamente para nosotros. Por eso hay diferencias en nosotros. Por eso es tan diferente ella lo que yo hago. Porque lo que yo no tengo, ella lo tiene. Y es nos apoyamos, nos ayudamos. En esa manera. Sara es una de las pocas mujeres mencionadas en el capítulo de fe. Hebreos 11:11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó en él, creyó en el Dios Todopoderoso, aceptó lo que fue dicho. Hay que imitar o seguir los ejemplos bíblicos y no los mundiales. Ahora, para que una pareja pueda seguir el ejemplo de Cristo, comienza en ¿qué? Tener que someternos bajo Cristo Jesús. Y uno tiene que ser obediente. Y esto comienza, fíjate, con la devoción personal con Cristo Jesús. Tomando ese tiempo a solas, tú y Él, nuestro Señor, a solas. Si no te estás sometiendo en el Señor y leyendo su palabra, esa relación no está bien. Y si la relación con nuestro Señor no está bien, todo el resto de las relaciones van a estar mal. Pero también incluye, fíjate, el tiempo que el esposo y la esposa oran juntos y buscan cómo motivarse uno al otro hacia la fe. Decirlo en esta manera, darse aliento, animarnos. Sumisión es de lo que habla aquí en los primeros 6 versículos de Pedro. Pero 2 veces en este parágrafo, Pedro
las recuerda a las esposas cristianas de estar sujetas a sus maridos, tanto en el versículo 1 como el versículo 5. Y esta palabra sujetar, someterse, quiero que entiendan esto es tan importante. Es un término militar que quiere decir ponerse en su propio rango o caer en propia orden. Es lo que significa esto. Y ahora quiero que entiendan esto, varones. No las podemos forzar a someterse. Es una decisión personal. El someternos bajo Dios, tanto someternos unos a los otros. Pero fíjate, Dios tiene un lugar para todos. Él tiene varios niveles de autoridad. Primera de Pedro 2, 13 y 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces hay una orden propia que Dios ha establecido. Es caer en propia orden y reconocer, ponerse en su propio rango. Él ha ordenado que el hombre sea la cabeza de su hogar y que el marido se someta a él, a Dios. Si el varón no lo está haciendo, no está cayendo en propia orden, no está reconociendo su rango. Pero es como funciona esta relación. El hombre se somete a Dios y la mujer se somete al hombre, a su esposo, tanto como a Dios. Pero te voy a decir, y lo he dicho a través de muchos años, varones, es más fácil que tu esposa escoja someterse a ti cuando ella ve que te estás sometiendo a Dios. Cuando no te estás sometiendo a Dios, todo cae en cuestión de quién está buscando sabiduría. Cuando ella ve que vienes y hablas con los líderes de la iglesia, que hablas, haces una cita con tu pastor y ella no lo hizo, tú lo hiciste, es más fácil para ella. Porque estás tomando tu rol en serio. Pero al ser la cabeza, quiero que entiendas, no es ser un dictador. Es ser y expresar una relación con amor debajo de la autoridad de Dios. Efesios 5, 21 al 24 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a los otros. Entonces, en el hogar nos tenemos que someter unos a los otros, porque luego entra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es aquí que Pedro nos da 3 razones por qué una esposa se someta a su marido, aunque su esposo no esté salvo. Y aquí están los 3 puntos de la primera parte de nuestro estudio. Primero, es sumisión, es una obligación. Versículo 1a, la primera parte. Sumisión es una oportunidad. El versículo 1, segunda parte del versículo 2. Sumisión es un adorno. Versículo 3 al 6. Comenzando con el primer punto, sumisión es una obligación. Fíjate el versículo 1, la primera parte dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sumisión, entonces vemos que es una obligación porque Dios lo ha mandado. Es lo que Él ha dicho. En su sabiduría, Dios sabe que esto es lo mejor para un matrimonio, para que ese matrimonio esté contento y estén completos. Ahora, sumisión no es o quiere decir que la esposa sea inferior al esposo. Primera de Pedro 3:7 nos dice que ellas son coherederas con nosotros. El hombre y la mujer somos creados por el mismo Creador, de los mismos materiales, y somos creados a su imagen. Dios les dio
fíjate, dominio a Adán y a Eva, y en Cristo Jesús somos uno. Amén. Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Que si tenemos un rol diferente, sí. Su misión tiene que ver con la propia orden y la autoridad. Hay veces cuando viene la pareja a mi oficina y hablo con ellos, hablo con el varón. ¿Por qué? Porque el varón es la cabeza y Dios, él es el que va a tener que dar cuentas acerca de su matrimonio. Primeramente el varón. Ahora, si la mujer no quiere, se está saliendo, ya es diferente la situación. Pero el varón tiene que ser el líder espiritual de su hogar. Estuve en el militar por 23 años. En el ejército hay cabo, hay sargentos, hay capitanes. Quizás el cabo es una persona buena, mucho más que el capitán, pero fíjate, sigue siendo un cabo. Es un cabo, es el rango más bajo que existe en el ejército. Pero este es su lugar y él reconoce la autoridad que él tiene sobre él. Esa es la propia orden. No quiere decir que es una mala persona, no quiere decir que es menos, pero esa es la autoridad que existe. Ponte a pensar el ejemplo de Cristo. Hasta Cristo se sometió bajo la autoridad y que bajo la voluntad del Padre. Él se sometió. ¿Por qué? ¿Quiere decir que Cristo es menos? No. Pero reconoce la orden. No hay nada degradado en someterse bajo la autoridad. Es reconocer la autoridad y la propia orden de Dios. Es todo lo que es. Esposo y esposa deben de ser una pareja. No deben de estar en competencia por primer lugar. Porque cuando eso pasa, hay gran conflicto en el hogar. Segundo punto, sumisión es una oportunidad. La segunda parte del versículo 1 y 2 dice así: para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, sumisión es una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? Te voy a decir, de ganarse al esposo que no cree al Señor. De ganarse a ese varón que quizás se está descarrilando. Es una oportunidad. Fíjate, Dios usa la sumisión como un medio para influir la espiritualidad en un hogar. No estoy diciendo que una esposa cristiana debe de manipular al esposo que no cree. Manipularlo para sus propias ganancias o para alcanzar las cosas que ella desea. No es lo que estoy diciendo, pero fíjate. Un esposo que no conoce al Señor no va a ser ganado con la esposa que le está predicando, porque ellos lo van a interpretar como quejándose. Él va a ser ganado por el ejemplo de ella, tanto la palabra de Dios. Es al revés. Si quieres alejar al esposo del Señor, te voy a decir, predícale. Dale un sermón y ponle 7 puntos a ese sermón y dáselo todo el tiempo. Agarra la Biblia más grande que tengas y dale sobre la cabeza y vas a ver. Vas a ver cómo te lo ganas al Señor. No, es al revés, lo vas a alejar del Señor. El varón de por sí se siente mal. Convicción viene sobre él. Quizás no lo está demostrando, pero está remordiendo. Su conciencia lo está molestando. Él sabe que está mal. Y luego va uno y le va a dar un sermón que le cae como ¿qué? ¿Agua caliente? Sin muchas palabras. Las esposas que les predican con grandes sermones a sus esposos, solamente, te voy a decir, es muy diferente. Los alejan.
de la iglesia, tanto de Dios. Porque le están predicando. Y debe de ser sin muchas palabras. Nuestro ejemplo es el carácter y la conducta de la esposa que se lo ganará. No las peleas, los argumentos. La actitud de sumisión es en el entendimiento, en el amor y la paciencia. Estas calidades son dadas por el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo. En un hogar cristiano nos debemos de ministrar unos a los otros. Animarnos para poder entender. Eso es ministrarnos. Animarnos unos a los otros. El esposo cristiano tiene que ministrar a su esposa para ayudarla. Te voy a decir, ser la más bella, la más preciosa. Varón, despierta. En nosotros existe el poder de aplastar esa flor o nutrirla, animarla para que sea la flor más preciosa en el jardín. Efesios 5:25 al 30 dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La esposa cristiana también tiene que animar a su esposo a crecer, a madurar en el Señor. La palabra animar, yo creo que nosotros hispanos quizás la usamos en una manera impropia o estamos confundidos, no sé. A veces pensamos que animar es decirle, ándale viejo, apúrate. ¿No? Vieja, mira, ven. Es que la estoy animando. Ándale, muévete por favor. La estoy animando. No. No es como debemos de animar. Cuando animamos a alguien, quiero que entiendamos, es en amor y paciencia. Es como nos debemos de animar. Este es el ejemplo que deberíamos de ver como una oportunidad para entrenar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos ven nuestro ejemplo. Mi oración es que miren nuestra relación, nuestros matrimonios como una bendición. Que nuestros matrimonios representen a Dios y no el mundo. Amén. El tercer punto. Sumisión es un adorno. Fíjate el versículo 3 y 4 lo que dice. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, la palabra adorno en el griego es la palabra cosmos. Significa el universo ordenado, y es donde nosotros tomamos la palabra cosméticos. Las mujeres de Roma en ese tiempo estaban muy atraídas a la última de la moda, la última moda. Y existía la competencia entre ellas de vestidos y peinados. Hacían desfile, ¿no? Yo sé que hay veces uno entra y se ve al varón, traemos la misma camisa, ok. Pero una mujer que entra y trae el mismo vestido, no, se molestan. Y fíjate, en ese tiempo, no sé dónde salió, no están mis notas, pero bueno, ahí está. Hacían todo esto con el motivo de impresionarse.
Pero fíjate, la esposa cristiana de un esposo que no conoce al Señor, ella tendría la presión que tendría que imitar al mundo. Y no debe de ser. ¿Por qué? Porque el glamour es artificial. No es la verdadera belleza. Ahora, no me vayan a malentender. Lo que no estoy diciendo es que no se pinten o no se pongan maquillaje. No es lo que estoy diciendo y no lo que la palabra nos está diciendo. Hace tiempo pasados oí, si el granero necesita pintura, pues píntenlo, ¿no? Píntenlo. La verdadera belleza viene del corazón. La verdadera belleza viene del corazón. El glamour se termina y las modas cambian, pero la belleza del corazón sigue creciendo y se hace más grande con el tiempo en el Señor. El Señor está más interesado en lo interno, no lo artificial. Y una vez más, no estoy diciendo que la esposa no se descuide, pero que no sea o no se haga el centro de atracción. Que no vaya a entrar como en el desfile, como ellos lo hacían con esa intención. Fíjate lo que el versículo 3 dice: vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pedro simplemente nos quiere decir que no usemos las joyas o vestidos peinados en forma que sea llamativo o que atrayente. Es muy posible usar ciertas cosas y darle honra a Dios. Amén. Versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Mujeres santas que esperaban en Dios, mujeres tanto como Ruth, Sara, Rebeca, Raquel. Ellas eran atractivas no nomás por su belleza, pero en someterse a sus esposos, reconocían la orden propia de Dios. Fíjate, Sara obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Y no estoy diciendo que hagan esto, ¿ok? Ni que vayan a pedirles que hagan esto, pero no porque era una esclava, pero porque ella escogió su misión. Es una decisión. Es lo que ella escogió hacer. Ella expresaba su sumisión basada en amor. Cuando una cristiana es fiel al Señor, tanto a su marido, nunca tendrá temor de lo que le pudiera pasar. ¿Por qué? Porque Dios gobernará y va a cancelar las amenazas. Porque ella es su hija. Él tiene cuidado de ella. Dios es fiel. Dios cumple con sus promesas y tiene cuidado de sus hijos. Quizás estás pasando por un tiempo muy difícil en este momento. Pero Dios quiere mejorar tu situación. Pon tu confianza en Él. Quizás no van a salir las circunstancias como quieres, pero todo va a estar bien. Porque mi Dios todavía está en su trono. Amén. Ahí vemos los primeros 6 versículos. Y tratan con las hermanas. Y se nos acabó el tiempo. No es cierto. Ya estaban y los varones no. Increíble, nada más nos da un versículo. Un versículo. Y ni puse el cuarto punto. ¿Por qué? Porque si pongo consideración, aquí es el cuarto punto. Consideración. Es el cuarto punto que trata con varones. Si lo pongo al principio y les digo de lo que es, varón, comienzan a salir, ¿no? Pero aquí los tengo, qué bendición. Fíjate lo que dice el versículo 7. Vosotros,
vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate, Pedro nada más nos da un versículo a los varones, y claro que lo vamos a ver hoy en día, no la semana que viene, no, hoy día. Pedro nos trae la atención a 4 áreas de responsabilidad en nuestra relación con nuestras esposas aquí. 4 áreas de responsabilidad. El primer punto de esa responsabilidad es físicamente. Vivid con ellas. El segundo es intelectualmente, sabiamente. El tercer punto C, emocionalmente, dando honor. Y el cuarto es espiritualmente, vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahora fíjate lo que dice la primera parte del versículo 7, físicamente vivid con ellas. Versículo 7a, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. Ay, pues hermano, yo ya lo logré y claro que vivo con ella, ¿no? Fácil. Pero fíjate, Pedro quería que entendiéramos esto aún mucho más profundo. Porque lo obvio es que vivimos con ellas. Tenemos relaciones con ellas y entendemos que las escrituras nos dicen, los dos serán una sola carne. Efesios 5:31. Pero quiero que entiendan esto, varones. Un esposo espiritual cumplirá no nomás físicamente, pero en lo espiritual. Esto es amar a nuestras esposas. El esposo tiene que hacer tiempo para su esposa, para pasar tiempo con ella en el hogar. Y deja añadirle aquí, tanto las cosas que a ella le gusta hacer, aunque no te gusten a ti. Es hacer tiempo para ella. Vivid con ellas. Es muy fácil, te voy a decir, es fácil venir y pasar tiempo en la iglesia. Aún resolver problemas de otras personas. Y es fácil descuidar nuestros propios hogares. Es fácil pasar más tiempo en el trabajo, ayudando a la compañía, ayudando a otros. No, pero es que tenemos que ir a componer, tenemos que hacer y descuidar a nuestra pareja. Es fácil. Trabajar días extras para recibir el pago de ¿qué? De tiempo y medio en el cheque. Chachín, chachín, ¿no? No, es que me obligaron. ¿Te obligaron o te estás quedando? Porque es una gran diferencia. Y luego perder el tiempo con nuestra esposa. Tiene que ser un balance. He leído que en el promedio tiempo que miramos a nuestras esposas, fíjate, increíble. En este país es de 15 a 37 minutos a la semana. El promedio. 22 minutos. ¿Por qué? Me levanto temprano, me salgo. Ellas, cuando llego ya están dormidos. Se pasó un día. Se pasaron 2 días. Se pasaron 3 días. Pero me mandó un texto. ¿La vistes? ¿Pasaste tiempo con ella? Con ese poquito de tiempo que las miramos, pues uno puede decir, con razón hay problemas. Pero yo estoy en la casa más de 37 minutos en la semana, pastor. Sí, yo también. Pero estoy hablando del tiempo que la miras. El tiempo que la miras. No viendo la televisión o pasándote el tiempo en el baño, ¿no? El tiempo que la miras.
Y tampoco estoy hablando de los tiempos que esos momentos de unión física. La vi. Vamos a tomar una pausa ahorita. Voltea, mira a tu cónyuge. Vamos a practicar ahorita a ver si aguantamos más de 22 minutos, ¿no? Para subir el número aquí. Con tan poquito tiempo de vernos, ¿qué es lo que pasa cuando los niños crecen y se van? ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Con un extranjero ahí en la casa? Ya no nos conocemos. Hemos crecido aparte en vez de seguir caminando juntos con el Señor. Y eso es lo que pasa. Y Pedro aquí nos dice muy claramente, vivid con ellas. No es tomarlo así tan a la ligera, sí, claro que vivo ahí. No. Es más. Segundo punto B, intelectualmente, sabiamente. Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo. Versículo 7b. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Sabiamente. Si les diera una prueba en este momento, es más, varones, saquen una hoja. No. Y escriban 3 cosas que les gusta hacer a su pareja. 3 cosas. Te voy a decir, las mujeres lo pudieran escribir sin problema lo que te gusta hacer a ti. Pero yo creo que el hombre se quedaría asombrado en este momento. No, pues sí, yo sé, le gusta cocinar, le gusta limpiar, ¿no? Y cocinar. ¿Qué es lo que les gusta hacer? Se me hace increíble que 2 personas casadas no se conozcan. Hay un gran problema en nuestros matrimonios cuando somos ignorantes de nuestra pareja. El esposo cristiano tiene que saber la atmósfera de su esposa. Tenemos que saber sus sentimientos, sus necesidades, temores y sus esperanzas. Canijo. Wow. Ahora sí, ya no es nada fácil. Esto requiere trabajo por nuestro lado. Y no somos perfectos y ella lo sabe, pero también sabe si estamos tomando esto en cuenta y haciendo un esfuerzo para cumplir. Ella lo sabe. Tenemos que hablar la verdad en amor. Efesios 4:15 dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero no conocernos, en no hablarnos y detener ciertas cosas. Verdaderamente, ¿cómo necesitamos amor y la verdad para crecer en el entendimiento de uno al otro? De conocer e incluir a Jesús en nuestros matrimonios. ¿Cómo podemos demostrar que estamos considerando a nuestras esposas? Primero, uno tiene que entender sus necesidades y considerar sus problemas. Pero si decimos, pero es que nunca sabía que te sentías así. Lo que estás confesando es que a un punto de nuestra relación podemos decir que uno se excomulgó de al otro. Nos alejamos. No te conozco. Si tenemos temor en ser abiertos y honestos con nuestras esposas, estamos construyendo paredes y no puentes. Tan importante. Sé emocionalmente, dando honor, versículo 7, la tercera parte del versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer. Debemos de tratar a nuestras esposas como princesas. Y quiero que entiendas esto. Pedro habla del ejemplo de Sara para las mujeres, pero el nombre de Sara quiere decir princesa.
Quizás era fácil para Sara obedecer a Abraham, y la razón es porque la manera que Abraham la trataba. El hombre es más fuerte que los dos. Bueno, normalmente, porque miro, el esposo debería de tratar a su esposa como algo caro, bello, frágil, como un jarrón que contiene mucho valor, un tesoro. ¿Qué pasó cuando éramos más jóvenes? Y yo todavía, bueno, más jóvenes. ¿Cómo las tratábamos? ¿Cómo nos las ganamos? Las invitábamos, salíamos a cenar, íbamos a una película, les abríamos la puerta, les sacábamos la silla, les traíamos flores, dulces, regalitos. Nos recordábamos cuando era su cumpleaños. Si quieres, antes de salir, pídeselo para que lo anotes en tu Biblia y ya sabes dónde está. Ahora les traemos flores y nos queremos comportar ahora, después de este mensaje, como un caballero. Y lo van a preguntar luego, ¿qué hiciste? ¿O qué quieres? Porque hemos perdido. Deja preguntarte, ¿la estás menospreciando? ¿La tomas por sentado? Dando honor quiere decir que el esposo respeta los sentimientos, sus pensamientos y los deseos de su esposa. Pero no quiere decir que va a estar de acuerdo con todas sus ideas, pero las respeta. Toma el tiempo para escuchar. El esposo tiene que ser como un termostato en el hogar. Él es el que pone y mide la temperatura emocionalmente y espiritualmente en el hogar. Es como debe de ser. No como muchos hogares existen hoy en día. Si mamá no está contenta, nadie está contento. Eso está mal. La esposa es el termómetro que nos dice la temperatura, lo necesario. Debemos de tomar el tiempo para escuchar las cosas que están pasando en el hogar con nuestros hijos. El esposo es el que verdaderamente tiene la capacidad para hacerla contenta, pero también crecerá y podrá ayudar a los niños para poder darle honra a Dios. Espiritualmente, vuestras oraciones no tengan estorbo. La última parte del versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro pensó, o se supone que las parejas oraran juntas. Muchas veces no se hace, y esta es la razón que muchos matrimonios fallan y no están contentos. Porque te voy a decir, si hubiera oración en los hogares cristianos, estuviéramos mucho más contentos. Pudiéramos escuchar lo que ellas están pidiendo. Debe de haber tiempo como una familia de tener devoción. Y esto cambia de tiempo en tiempo, depende a los cambios del trabajo, de la escuela. Tenemos que ser flexibles y entender esto, porque hay hermanos que quieren ser bien fuertes. A esta hora todos tienen, y es imposible. La palabra de Dios y la oración es lo más básico que se necesita para tener un hogar contento. Hechos 6:4 dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El esposo, la esposa son juntos herederos. Si la esposa demuestra sumisión y el esposo consideración, y los dos se someten a Cristo, habrá un matrimonio que crece en amor. Y nuestras oraciones serán contestadas.
Pero si quieres ser ese dictador en la casa y yo mando y yo digo tus peticiones ni van a llegar al techo. Somos muy diferentes y tenemos un rol muy diferente en nuestros matrimonios. Espero que nuestro Señor nos pueda ayudar con este ejemplo, con lo que la palabra nos dice. El hombre, fíjate, siente amor, el amor de su esposa cuando se siente respetado. La mujer siente el amor de su esposo cuando se siente cuidada. Fíjate aquí, vamos a ver un contraste, el corazón del siervo enamorado. El esposo sierva ella, esposo siervo a él. Los pongo aquí, hacemos un ejemplo. La esposa respeta, el esposo sacrifica. La esposa confía, el esposo alimenta. Ella apoya, él aprecia. Ella acepta, él honra. Ella lo admira, él la comprende. Fíjate lo que se nos pone aquí. Increíble. Simplemente increíble de lo que resalta a través de este estudio. Es posible. Muy posible. Con Cristo todo se puede hacer. Fuera buen tiempo de que si a tiempo tomáramos un inventario de nuestro matrimonio. Es bueno hacerlo. Y aquí te doy 6 preguntas que nos podemos preguntar y es el punto de aplicación. Deja preguntarte, ¿somos una pareja que quiere honrar al Señor? ¿Estamos en competencia en el hogar? ¿Nos estamos ayudando a crecer y ser más espirituales? ¿Nos queremos entender mejor? 4. ¿Somos sensitivos a los sentimientos e ideas del uno al otro? ¿Nos tomamos en cuenta? ¿Nos apreciamos? 5. ¿Estamos viendo las respuestas de Dios en nuestras oraciones? ¿O no llegan ni al techo? 6. ¿Estamos enriqueciendo nuestro matrimonio? ¿O nos estamos robando uno al otro de las bendiciones de Dios? Porque es lo que Dios quiere hacer. Si Él es el centro de nuestro matrimonio y de nuestro hogar, va a haber gran bendiciones, amor y paz en nuestro hogar.